Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, queridos hermanos. Vamos a desarrollar el día de hoy una charla muy interesante porque los que compartimos la espiritualidad franciscana, quienes somos cristianos, es fundamental la vida fraterna. Ustedes saben que los frailes nos denominamos orden de frailes menores. Eso quiere decir que hay dos grandes características en la vida de los frailes, marcada justamente por la vida fraterna y por el servicio. Es orden de frailes menores. Ustedes bien saben que la palabra fraile viene del latín frater, que quiere decir hermano. Es por eso que nosotros, la vida fraterna es un elemento muy importante. Pero la vida fraterna, desde luego, se vive en muchas dimensiones. A mí, esta tarde con ustedes, querida comunidad del convento de San Gabriel, nuestros feligreses que nos están escuchando, que están participando de esta charla, que siempre son un aliciente para seguir compartiendo con ustedes estos temas de reflexión en el marco de las fiestas de nuestro Padre San Francisco. Es 1 de octubre, estamos a 3 días de celebrar la solemnidad de nuestro Padre San Francisco. Bueno, el tema que me toca compartir con ustedes son las raíces humanas de la vida fraterna. Por lo tanto, no me voy a meter ni con la dimensión espiritual, ni con la dimensión cristiana, ni cuestiones puntuales del franciscanismo con respecto a la vida fraterna. Cuando yo estoy hablando de las raíces humanas, es que todos nosotros, para ponernos a pensar y a vivir un cierto estilo de vida, entonces necesitamos ver fundamentos. Y la vida fraterna, antes de la dimensión cristiana y de la dimensión franciscana, tiene una dimensión humana. Por eso vamos a ver esta dimensión antropológica. Dijeran los intelectuales, la dimensión antropológica de la fraternidad o de la vida fraterna. Ok, entonces vamos a ver cuáles son esas dimensiones que necesitamos nosotros considerar en nuestra vida fraterna. Esta experiencia de la vida fraterna tiene sus raíces, creo yo, primero en el comportamiento humano y en la experiencia emocional. No sé si alguna ocasión ustedes ya se han puesto a pensar que seremos fraternos, llevaremos buenas relaciones, tendremos una vida equilibrada en nuestras relaciones interpersonales, más ahora que estamos en el ámbito de las redes sociales y de la dimensión digital de nuestras relaciones. También es importante ponernos a pensar que antes de vincularnos, estamos formando dentro de nosotros una dimensión fraterna. Por lo tanto, creo que es muy importante que nos pongamos a pensar acerca de la parte emocional. La dimensión sentimental o emocional tiene cosas muy importantes que aportar a la reflexión de nuestra vida fraterna. Necesitamos ubicar la vida fraterna en el bienestar emocional. Ustedes han recordado en algunos momentos que se han sentido súper bien. Parece que todo está marchando súper bien y se sienten a gusto, se sienten relajados, sienten que el sol brilla de manera espectacular, se sienten amigos de todo mundo, porque la parte emocional, que es algo fundamental para el funcionamiento
del ser humano, quiere decir entonces que estamos en un punto de equilibrio. El bienestar emocional es un estado de ánimo. Por eso cuando escuchan, ánimo, tú puedes, efectivamente, porque queremos retomar fuerzas, darnos un impulso, queremos fortalecer una actitud nuestra que viene desde dentro de nosotros mismos. Y ese ánimo lo decimos para hacernos sentir bien, ¿no? Cuando alguien ha tenido no un trabajo físico, pero sí una pérdida que tiene que ver con la cuestión emocional. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros amigos cuando se acercan a nosotros? ¡Ánimo! Y nos dan una palmadita en el hombro, nos dan una sonrisa, nos dan un abrazo, porque eso tiene que ver con sentirnos bien, sentirnos en armonía, sentirnos tranquilos. Cuando nos sentimos intranquilos, parecemos como perritos que están dando vueltas, ¿verdad? Están dando vueltas y sentimos que algo va a pasar. Entonces, una palabra, un gesto de ánimo nos ayuda a todos nosotros a sentirnos tranquilos, a sentirnos a gusto con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Escuchen bien estos dos aspectos porque no somos personas aisladas, somos personas en relación. Por lo tanto, ese estar a gusto conmigo mismo no va a ser así. Tú métete a tu cuarto, a tu oficina, al lugar de trabajo y con que tú estés bien contigo mismo, deja que los demás roden. No. Tenemos que tomar en cuenta que debemos estar a gusto con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, conscientes obviamente de nuestras propias capacidades para afrontar las tensiones de la vida de manera equilibrada. ¿Ok? Por lo tanto, una persona sana mentalmente, por eso es importante retomar el tema, que un elemento importante de la vida fraterna es que necesitamos sentirnos, estar bien emocionalmente. Y una persona sana emocionalmente no es la que no tiene problemas, porque medio mundo tiene problemas. No es la persona que no va a contactar con las angustias, sino aquella que ha sabido mantener un equilibrio entre sus deseos y la realidad, entre sus proyectos y sus capacidades, entre sus necesidades y sus posibilidades, entre su dependencia y la relación con los demás. Esto está estrechamente relacionado. ¿Saben por qué? Porque en la medida que nosotros equilibramos estos elementos en nuestra vida, va a formar algo que llamamos autoestima. Si esta dimensión no está equilibrada de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de cómo percibimos el mundo, entonces vamos a sentir literalmente que el mundo se nos viene encima, que nadie nos comprende, que no nos sentimos a gusto con lo que somos y lo que estamos haciendo. Y entonces nuestra autoestima va a ir hacia abajo. Vean qué tan importante tiene el tema de las raíces humanas de nuestra vida fraterna, porque generalmente abordamos la vida fraterna desde la dimensión cristiana y franciscana, y hablamos de nuestra espiritualidad, y vemos la vida de San Francisco con sus compañeros, y vemos la vida de Jesús con sus discípulos, pero a veces es importante también considerar nuestra vida, cómo está nuestra vida en relación con nosotros mismos y las demás personas. De tal forma que no es un eje que va distinto a lo que nosotros queremos vivir con nuestra vida cristiana y franciscana. Dicho lo cual, recuerden ustedes que la autoestima es la confianza que tenemos en nosotros mismos.
Es la capacidad que tenemos para afrontar las situaciones estresantes. Recuerden nuevamente qué situaciones estresantes han vivido en su vida. Y no por eso quiere decir que salen huyendo. No quiere decir que, ay, arréglense como puedan y vámonos, nos desaparecemos. Eso quiere decir entonces que tenemos la capacidad de tener temple, escuchar, ver, analizar y entonces afrontar las situaciones estresantes y nos va a llevar a buscar soluciones. Cuando hemos tenido esta oportunidad de encontrar soluciones a nuestra vida, quiere decir que tenemos una autoestima equilibrada. Y quiere decir también que nuestra cuestión emocional, a pesar de la tensión en el momento que conlleva el trabajo, lo que estoy realizando, un proyecto, unas relaciones interpersonales, quiere decir entonces que estoy siendo asertivo. No solamente estoy generando una buena autoestima. Las personas que tienen una muy buena autoestima generalmente están promoviendo aires de me siento padre, qué padre se siente aquí, qué padre trabajo contigo, qué bueno que unimos fuerzas para encontrarle solución a una problemática que teníamos. Hay otra palabra que es importante que nosotros consideremos porque se llama resiliencia, ¿ok? Se llama resiliencia. La resiliencia no la podemos nosotros confundir con una resistencia total y absoluta cuando enfrentamos un daño y entonces tenemos fuerzas suficientes para poder salir de esa situación adversa. También estoy seguro que ustedes han vivido este tema, esta situación en su vida. Resulta que ya han hecho todo lo humanamente posible para lograr un objetivo. Y de repente viene la adversidad. No te salió como habías pensado, te faltaron cosas, no encontraste elementos para estructurar tu trabajo, no tienes dinero, no tienes equipo, personas que te apoyen, que te den ideas. Pues bueno, pareciera ser que en nuestra vida fraterna les estoy haciendo referencia en torno al trabajo. Pero ¿qué les parece cuando estamos en casita? Cuando estamos en casa y tenemos un problema, sentimos que nuestros hermanos se van. ¿Dónde están nuestros hermanos? Pues parece que cuando tenemos problemas, todos huyen. Y no se diga con las cuestiones económicas, ¿verdad? Porque todos fingimos demencia y tampoco nos apoyamos, aunque a veces podemos, no nos apoyamos. Pero es verdad que hay algo que se siente dentro de nosotros, que sentimos que ya hemos hecho lo humanamente posible y que tenemos que resistir. A veces hasta hemos tenido un daño, a veces nos hemos sentido afectados por la situación, porque imagínense ustedes, sentir que no son apoyados por las personas a las que ustedes han depositado su confianza, a las personas que ustedes piensan que los quieren como son sus familias, ¿no? Inclusive hasta los amigos, los compañeros. No, es que yo ayudé la otra vez a un compañero de trabajo, pues ahora espero reciprocidad, ¿no? Y cuando llega la situación esperada, pues resulta que no hay nadie, ni el compañero, ni la familia, ni tu hermano, nadie. Y entonces sentimos todavía más que el mundo se nos viene encima. Cuando salimos adelante con fuerza, con fe, con temple con respecto a la adversidad, decimos nosotros que estamos viviendo una dimensión de resiliencia. Sin embargo, no podemos nosotros verlo como una situación o una cualidad
que nos lleve a ser inalterables. Claro que nos vamos a alterar, claro que vamos a sentir en todo el rigor del significado de sentirnos dolidos, lastimados, afectados. Pero la resiliencia es una capacidad de toda persona que puede desarrollarse o no, y por lo tanto es susceptible de modificación, tanto en el sentido de fortalecerse como el llegar al debilitamiento total. No todas las personas van a llegar a buen puerto ante las situaciones difíciles de la vida. Y cuando pasa eso, necesitamos buscar auxilio, necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar espacios que nos den confianza. Recuerden que un elemento importante para el desarrollo humano tiene que ver con la confianza, con los espacios de confianza. Bueno, pues ya hemos tocado dos elementos interesantes en estas dimensiones humanas para la dimensión fraterna. Les apuesto que a veces ni siquiera nos ponemos a pensar qué humanamente debo de tener en mi vida, debo comprender, debo conocer para vivir la dimensión fraterna. Porque en el caso nuestro, de los religiosos, vivimos la vida fraterna con los frailes de nuestra comunidad. Pero antes de pertenecer a una comunidad fraterna, tuvimos nuestra comunidad en casa. Y a veces las mismas circunstancias que vivimos en casa, lo vivimos en la vida fraterna en el convento. Y lo mismo que viven ustedes en casa, con sus hermanos, con sus padres, también ustedes que pertenecen a muchos grupos religiosos o de iglesia, que pertenecen a grupos sociales, que pertenecen a un grupo X, lo mismo, y las dificultades que podemos tener en casa con nuestros hermanos, también podemos tenerlo en nuestro trabajo con nuestros compañeros, o en la vida fraterna franciscana con nuestros hermanos religiosos. Vean qué tan importante es tomar en cuenta estos elementos humanos de las relaciones fraternas, porque las dificultades las podemos arrastrar en cualquier parte donde nos encontremos nosotros mismos. A veces buscamos un chivo expiatorio y decimos que no podemos ser fraternos porque los otros no son fraternos, que no podemos tener buenas relaciones interpersonales porque son los otros los problemáticos. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y saber que si tenemos una situación difícil de no comprender a las personas, de no entender el mundo en el que nos relacionamos, mucho de eso tiene que ver con nuestra experiencia y somos nosotros los que vamos provocando esas situaciones de tensión, esas situaciones de dificultad, esas situaciones de mala comunicación. No son los otros. Tenemos que aprender a hacer un alto en nuestra vida. Me acuerdo que cuando estaba yo en la universidad, cuando estábamos tratando el tema de las relaciones entre hermanos, me decía la maestra que vamos creciendo y luego en el trabajo o en la vida franciscana tenemos de repente por allá algunas situaciones difíciles con nuestros hermanos. Y me dice, siempre que tengas un problema, no busques un culpable, porque el problema no está afuera, el problema está dentro, el problema está en ti. Busca, pregúntate, ¿por qué estás molesto con un hermano, con una hermana, con una persona? Porque generalmente cuando nos ponemos a reflexionar, nos damos cuenta que el problema no está afuera, ni en la persona. Tal vez haya una contribución en mayor o en menor grado, pero para vivir el problema o para solucionar el problema está dentro de nosotros. Hemos visto pues el tema de la resiliencia para la cuestión del bienestar emocional, pero la autoestima también
pero hay otro importante para hacer un alto y ponernos a reflexionar. El optimismo, el optimismo. Ustedes han escuchado, vamos a pertenecer al club del optimismo, ¿no? O cuando estamos muy serenos y vemos que alguien viene muy exciting, ¿verdad? Viene muy emocionado, muy optimista y hasta nos sentimos así un poquito como distantes, así como que, ¿y ahora qué le pasa? Bueno, es que hay otro elemento muy importante para nuestra salud emocional, para un estado emocional equilibrado, y tiene que ver con el optimismo. El optimismo es una emoción que se relaciona con la buena salud mental y física, una mayor influencia de emociones agradables como ilusión, alegría, entusiasmo, gratitud, existencia, etcétera, etcétera, va a hacer que juntas podamos llegar con las personas, relacionarnos con ellas con una influencia positiva. También la energía, la fuerza y la eficacia tiene que ver con una buena salud mental. Sabremos, pues, si una persona tiene un alto nivel de equilibrio por su estabilidad en su vida cotidiana, por su capacidad para afrontar los contratiempos que nos va presentando la vida, afrontando situaciones de estrés. En este tiempo, queridos hermanos, en la pandemia que nos ha tocado vivir, yo no sé ustedes, pero yo nunca pensé vivir una pandemia. Escuchaba por la historia, ¿verdad?, que de la viruela negra, que de la gripe española, la gripe aviar, pero en menor escala hace unos años atrás. Pero como la del COVID-19 que estamos viviendo hoy, ¿a cuántos de nosotros no nos ha hecho contactar con el estrés? Con el estrés. A la mayoría de nosotros, chicos y grandes, especialmente las personas que son cabeza de familia, que tienen que solucionar, proporcionar cosas a sus hijos, a la familia, y más cuando hay personas mayores que dependen también de jefe de familia o de la jefa en nuestras casitas con nuestras mamás. Pues obviamente en este tiempo nos encontramos con mucho estrés, con mucha cuestión tensionante. Sin embargo, todos nosotros estamos llamados a buscar soluciones sin dejarse dominar por las preocupaciones y estados de ánimo negativos, porque podemos ser generadores de estados de ánimo negativos. Así como hay generadores de situaciones positivas, también nosotros podemos generar estados de ánimo negativos. Y entonces nos contactamos con el tema de la resiliencia, que es recuperarnos de las adversidades. Vean cómo son tres, subtemas que van ligados para poder nosotros reflexionar acerca de nuestro estado emocional. Nuestro estado emocional va a ser importantísimo para nuestra dimensión de la vida fraterna. ¿Sabías que aquellas personas que tienden a expresar emociones positivas suelen alcanzar un mejor estado de salud? Recuerden ustedes que entre más podemos compartir las situaciones que nos preocupan, nos duelen, nos llenan de tristeza, de ansiedad, mayor salud psicológica tendremos. Claro, obviamente no puedes compartir esto que te está pasando, que forma algo muy importante en tu foro interno, en los cruceros, ¿verdad?, de los caminos, y gritarlo a los cuatro vientos. Claro que no. Más cuando son situaciones como muy personales, como muy internas, tú lo que necesitas es encontrar
un espacio seguro donde compartir. ¿Y con quién compartir? Obviamente, nosotros en nuestra vida vamos conociendo personas a las que les vamos teniendo confianza. Luego en la vida nos encontramos con personas que sabemos que no tienen la habilidad para guardar las cosas que podemos compartirlas. Y cuando nos damos cuenta ya, medio mundo la sabe, ¿verdad? Porque cuando conoce algo, ¡fum!, rapidísimo, ya la comunica con los demás. Obviamente, yo no voy a ver ni a la persona ni un espacio de seguridad. Necesitamos compartir lo que pasa en nuestro mundo interno, lo que pasa en nuestra vida, pero en un espacio seguro, con personas seguras. Y ya saben ustedes cuáles son algunas personas a las que podemos depositar nuestra confianza. Pueden ser los amigos, los verdaderos amigos, ¿verdad? Esos amigos que tú les has dado la llave de tu cofre del tesoro y que solamente tienen ellos llave que pueden abrirla. Y es una gran responsabilidad. Yo creo que no habría tantas personas en los consultorios con los psicólogos si encontráramos un espacio ordinario en nuestra vida para poder compartir las cosas que nos pasan. Otros personajes que luego nos dan mucha confianza pueden ser los psicólogos, pueden ser nuestro director espiritual, también el confesionario. Son espacios que tenemos seguros. Hay personas, también hasta matrimonios, que se convierten en nuestros consejeros. Esos son espacios seguros donde nosotros podemos encontrarnos para expresar nuestras emociones. Y en algún momento que tengamos emociones negativas, transformarlas en emociones positivas. Vamos a ver cómo estas emociones positivas, qué emociones positivas nosotros podemos vivir en casita y tomarlas en cuenta para fortalecerlas, ¿va? Muy bien, pónganse a pensar ustedes, a ver como qué situaciones positivas puedo crear yo en casita. Si ustedes lo hacen, van a encontrar un hogar, unas relaciones con más armonía, donde se siente el ánimo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes llegan a un lugar y donde la situación está pesada, ustedes mismos dicen, ay, como que no me siento a gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un lugar donde no tenemos este tipo de fortalecimiento de las emociones positivas y que seamos capaces de ser promotores para compartir esto que forma parte de nuestra vida. En cambio, cuando tú sientes un espacio seguro, amigable, alegre, tú dices, wow, aquí me siento bien, ya no me quiero ir de aquí, está padrísimo el ambiente. Así pasa en la iglesia. Cuando dentro de la iglesia somos personas que acogemos a los nuevos integrantes, cuando en lugar de recibir a las personas con una cara adusta o dura, enojada, entonces si les brindamos una sonrisa, les estamos dando una comunicación que nos interesa, que nos caen bien, que queremos apoyarles, que queremos comprenderlos. Y desde luego, en lugar de alejarnos, nos acercamos más, ¿verdad? Es algo que, como ven, es importante promocionar las actitudes positivas en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestras relaciones interpersonales, porque los vínculos se van a hacer cada vez más fuertes, que es lo que queremos nosotros alcanzar en la vida fraterna, cuando vivimos en un convento, la vida fraterna con mis hermanos de sangre. También se da una dimensión fraterna en el lugar donde trabajamos, con nuestros vecinos, claro, les llamamos de forma distinta, pero en el fondo tiene que ver con esta dimensión de hermandad. Como les estaba yo diciendo, aquellas personas
que tienden a expresar emociones positivas suelen alcanzar una mejor salud psicológica, física, espiritual, como ustedes quieran aportar este dato en su vida, como lo quieran aplicar ustedes en su vida. Por ejemplo, las experiencias satisfactorias hace que prestemos menos atención a las posibles interpretaciones erróneas de la realidad, que son el origen de nuestras emociones negativas. No es que no me saludó, es que no me vio. Nosotros interpretamos nuestro mundo y nuestras relaciones. Pues entonces vale la pena decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Veo que estás molesto, ¿te pasa algo? ¿Tengo que ver yo en eso? Vamos directamente. Y luego seguramente muchas ocasiones vamos a escuchar, no te preocupes, una situación que estoy viviendo, tengo una preocupación, tengo un problema, la familia, el trabajo, el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que nosotros vivamos experiencias satisfactorias en nuestra vida, porque si no, nos va a llevar a interpretar el mundo de manera errónea. Una de las cosas importantes que nos dan una buena salud emocional es que podamos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Fíjense, no sé si les pasó a ustedes, pero yo soy de una generación, de una transición, de una formación, digamos, tradicional, y luego a una formación con pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Entonces, me tocó varias veces escuchar, inclusive de gente adulta luego, oye, si yo no pude, ¿por qué tú vas a poder? ¿No? Si a mí no me dejaron, entonces ¿por qué te tengo que dejar? No sé si les ha pasado, tal vez más de lo que nos imaginamos. Nos metemos el pie en nuestras relaciones interpersonales. Claro que eso va a provocar mucho enojo, porque te vas a sentir frustrado, insatisfecho, pero prueba que ya sea tú o ya sea las personas que están a tu alrededor y tengas la oportunidad de que ellos se desarrollen y que se sientan satisfechos en lo que están haciendo, las relaciones interpersonales y las relaciones fraternas van a ser distintas, van a ser mucho más fuertes, van a ser mucho más profundas, los contenidos que vamos a comunicar van a ser más esenciales. Porque luego es cierto que en nuestras relaciones interpersonales platicamos de lo que medio mundo hace, pero no platicamos de lo que nos pasa a nosotros. Y decimos y tornamos y fulanito, y entonces vean que los niveles de nuestra comunicación están en 1 o 2. Si tenemos 5 niveles, de los más frívolos y más superficiales en la comunicación hasta las experiencias más profundas, donde somos capaces ya no de platicar lo que hacen los demás, sino de lo que estamos compartiendo, de lo que está pasando en nuestra vida. Pues entonces nos vamos a sentir satisfechos, nos vamos a sentir apreciados. Nuestra autoestima va a encontrar un nivel de equilibrio. Nuestro optimismo va a seguir potenciándose. No solamente entonces veíamos que las experiencias satisfactorias, también los afectos positivos. Los afectos positivos. No saben ustedes, ¿verdad? O seguramente también ha llegado a la experiencia de ustedes cuando alguna persona no hay una buena relación, te sientes incómodo en el área, ¿no? Hasta hemos desarrollado otras habilidades, ¿verdad? Somos los reyes de la justificación.
No participas en un equipo, en un trabajo, porque no te llevas con esa persona. No le hablas a tu hermano, no le hablas a tus compañeros. Hemos tenido una dificultad y no hemos tenido la capacidad para dialogar y para vivir otros valores humanos y cristianos y hasta franciscanos. Pero los afectos positivos están asociados a respuestas biológicas relacionadas con un fortalecimiento del sistema inmune que harán que existan menos posibilidades de desarrollar enfermedades. Vean, además de que las relaciones interpersonales que pueden desarrollar un afecto positivo, también nuestro cuerpo, nuestra parte física, puede desarrollar algunas afecciones que tengan que ver con la parte emocional. Pero si nosotros nos encontramos bien con nuestras relaciones fraternas, con el mundo, con los hombres, entonces es muy probable que por dentro también de nuestra dimensión fisiológica tengamos un sistema inmunológico fuerte, ¿verdad? Justamente por una cuestión fisiológica. Una actitud positiva potencia conductas y estilos de vida saludables, como la tendencia al autocuidado de la salud, los buenos hábitos alimenticios, la actividad física y una mayor actividad social y ocio. Hace un tiempo hubo un estudio en Italia, en una isla, bueno, no estrictamente en Italia, en una isla que está frente a la botita. Ya ven que Italia tiene una forma de botita. Hay dos islas, ¿no? En la isla de Sicilia. Hay una comunidad de gente que se preguntaba por qué eran tan longevos. Había gente de esa isla que vivía muchísimo tiempo de vida. ¿Cuántos años creen ustedes? Ustedes saben que pues hace siglos atrás la gente duraba a su mayoría de edad 30 años, ¿verdad? En la Edad Media llegaban tal vez a 30, 40 años. Ya en este siglo, en el siglo XIX, sube el porcentaje de longevidad en la vida del ser humano y llegamos a los 50 y a los 60. En este siglo llegamos a los 70 años. ¿A dónde vamos a parar con esta carrera que tenemos con la longevidad? Porque también nosotros, como muchos de nosotros, queremos vivir más tiempo, ¿no? Pero con calidad de vida. Pues bueno, fíjense que en este estudio resulta que estuvieron investigando por qué la gente duraba muchísimo tiempo. Y entonces, en el estudio salieron muchísimos factores por qué la gente dura muchísimo tiempo. ¿Y qué creen que pasó con respecto a este punto de la actitud positiva que necesitamos nosotros potenciar en nuestros ambientes fraternos? Fíjense que había algunos factores que investigaron, como el ejercicio, como la alimentación, como el dormir bien. ¿Qué más cosas? A ver, ayúdenme a pensar que de las causas que ustedes creen por las que una persona puede vivir más tiempo de vida. Y es un estudio científico. No tengo el dato, pero me acuerdo que ese estudio se hizo en esta comunidad, en una isla de Sicilia, y muchos de nosotros apuntábamos las cosas que comemos. Wow, palomita. El ejercicio, porque es lo que nos recomiendan, ¿no? Y efectivamente sí, tienen toda la razón.
Bien, señalo rapidísimamente. Espero que no se me estén durmiendo después de esta serie de pláticas que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, pues ¿qué creen? Resulta que sí, efectivamente, estaba comer bien, hacer ejercicio, la salud periódica, revisar la salud periódica. Pero hubo dos elementos muy importantes que estaban en el top de por qué las personas vivían mucho tiempo. Y una de ellas, uno de estas causas, era por aquellas personas que cuando estábamos enfermos les decimos, necesito que llames una ambulancia, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Son nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos, ¿verdad? Esas personas que tenemos una vinculación estrecha, padrísima, es una de las causas, que es la segunda causa que está en el top de por qué las personas duran más tiempo de vida. ¿Y cuál creen que sea la primera causa? ¿Cuál creen que sea la primera causa? ¿Ya lo pensaron? A ver, escucho, a ver, díganme. ¿Cuál es la primera causa? ¿Saben cuál es la primera causa que posibilita ser longevos? En este experimento resultó que con las personas que convivimos todos los días, el señor de la leche, el señor del periódico, las personas con las que trabajo, las personas con las que saludo en el autobús, qué cosa tan extraordinaria, porque efectivamente las personas con las que nos relacionamos todos los días van a permitir un desarrollo importante en nuestro bienestar psicológico, en nuestro bienestar fisiológico. Y obviamente, cuando nos metemos a reflexionar este tema de la vida fraterna desde la dimensión cristiana y franciscana de nuestra espiritualidad, entonces nos damos cuenta que hay muchos potenciadores de desarrollo para nuestra vida fraterna. Como ven, entonces, la actitud positiva es importante. Por eso vamos a desaparecer de nuestras vidas o a manejar el estrés. El estrés tiene un severo impacto en la salud mental y emocional, por lo que es importante mantenerlo bajo control. No es que vamos a dejar de tener estrés en nuestra vida. Corrijo, ¿verdad? Porque decía yo, vamos a desaparecerlo, pero no, el estrés no se va a desaparecer de nuestra vida, pero sí podemos nosotros tenerlo bajo control. Aunque todos los factores de estrés se puedan evitar, las estrategias de manejo del estrés pueden ayudar a que las cosas vuelvan a estar equilibradas en nuestra vida. Por eso, cuidado con el estrés, cuidado con la ansiedad. ¿Cómo nosotros, cuando estás estresado, no quieres ver a nadie? Y no es que tengas no es que ya seas una persona antisocial o que tengas problemas para relacionarte profundamente con las personas. Siempre sencillamente cuando estamos tan tensos, pues obviamente no queremos ver a nadie, o queremos estar solos, o queremos pensar un espacio para ver cómo vamos a tratar esta situación en nuestra vida. Pero también la ansiedad. Muchas veces cuando estamos en ansiedad, ¿saben qué es la ansiedad? Es un estado mental que nos llena de angustia y no podemos identificar el nombre de lo que nos está pasando. Por eso cuando estamos en camita, estamos durmiendo, ¡fum!, de repente nos despertamos porque sentimos que algo nos va a pasar, o porque ya sentimos que el corazón nos está latiendo más rápido, ¿no? Contactamos con la taquicardia y nos tenemos que incorporar porque sentimos que se nos va a salir el corazón. Bueno, sentimos que tenemos problemas, tenemos cosas que no hemos solucionado todavía, pero podemos manejar y buscar soluciones.
Pero entonces la ansiedad tenemos que ponerle nombre. ¿Qué me está pasando? ¿Qué tengo? Me siento triste, desanimado, desilusionado, me siento con ira, me siento enojado. No es malo contactar con esas emociones que son características del ser humano, pero sí es importante identificarlas, llamarlas por su nombre, porque van perdiendo fuerza, porque sabemos qué es lo que nos está pasando y entonces podemos tratarlas en nuestra vida. Es obvio que si vamos al médico y no le decimos qué es lo que sentimos o cómo se llama esa enfermedad, no vamos a tener medicina para ello. Lo mismo sucede en las cuestiones emocionales dentro de nosotros mismos. Necesitamos ir identificando, pues estoy triste por esta situación, tengo ganas de llorar porque me pasó esto, me siento abandonado, ¿verdad? Y luego nos damos cuenta que no solo porque en ese momento a lo mejor no tendremos a alguien que nos apoye, sino porque luego nuestra mente se va a años atrás de nuestra vida y de repente contactamos de que también en la infancia nos sentimos solos o no teníamos a alguien que nos escuchara. Y las cosas, como ven, se van complicando. Primero por la situación personal y después por las relaciones. ¿Cómo ven que sí influye el estrés, la ansiedad, la tristeza, la ira en la cuestión de los vínculos fraternos? Si nosotros no tomamos en cuenta estas situaciones que son elementos de nuestra vida, pues entonces es obvio que solamente nos vamos a quedar con la emoción que nos está brindando una conducta de la persona que está frente a nosotros. No, ya no le voy a hablar porque fue grosera conmigo. No, ya no le voy a tener confianza porque ni siquiera me hizo caso. No, pues creo que no hay un vínculo fuerte, me dio el avionazo. No, porque vean, por favor, pongamos atención en esto. Y voy a terminar con algunos consejos prácticos, con algunas cosas que podemos nosotros considerar para que estos elementos no influyen de manera negativa en nuestras relaciones fraternas. Pero además recuerden que ya vimos elementos positivos que nos ayudarán a fortalecer nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones fraternas. Como dicen los jóvenes de ahora, nuestras redes sociales, ¿verdad? Nuestros vínculos sociales que tenemos ahora al por mayor a través de un instrumento como el que tenemos ahora para poder llegar a ustedes a su casita. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Para fortalecer nuestros vínculos humanos en la fraternidad. Dedicar tiempo a las personas, porque así les estamos dando un mensaje de que son importantes para nosotros. Cuando les damos mensajes a las personas con las que nos relacionamos que no son importantes para nosotros, entonces comienza a depositarse un sentimiento de no valía, de no importancia. Hay que tener cuidado, más ahora en este tiempo ya saben ustedes, de la internet y de los celulares. Estamos tratando un asunto, estoy con mi celular, y sí, efectivamente, ahora los chicos han desarrollado una habilidad para poder poner atención a los papás o a los amigos, pero también están aquí en las redes sociales. Bueno, es algo que nos va a llevar tiempo comprender estos procesos, porque ya nosotros somos de otra generación. La generación de nosotros es la generación de los que vamos a platicar. Vamos a darnos un tiempo, 15, 10, 20, 30 minutos, una hora, lo que sea. También en las relaciones de los papitos con los hijos, ¿verdad? Los hijos se dan cuenta cuando los papás dan un tiempo de calidad a sus hijos. No importa si son 5 segundos, pero saben los hijos que le dedicaron el tiempo para eso. Entonces, dedicar tiempo a las personas. Convertir nuestro tiempo libre en prioridad para no entrar en esos estados
de ansiedad y de estrés, hay que darle prioridad a algunos elementos de nuestra vida, hay que darle solución y pasamos al siguiente. Vamos pues a convertir nuestro tiempo libre en prioridad. Tenemos que practicar ejercicio físico. Sí, tenemos que movernos. Creo que un elemento muy negativo que va a redituar en situaciones de ansiedad y de estrés va a ser si no hacemos ejercicio, si no nos movemos. Tenemos que movernos, querida comunidad, porque así nos despejamos. Así también vamos recurriendo a algunas hormonas importantes de nuestro cuerpo que nos van a dar alegría. Recuerden ustedes la serotonina, que son las hormonas, les llaman las hormonas de la felicidad, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos en tensión, hay otra hormona que se llama cortisol. Cuando invade nuestro cerebro no nos damos cuenta de muchas cosas y nos sentimos más tristes cada vez. Pero cuando tenemos endorfinas, la serotonina, todas estas hormonas que se van estimulando a través del ejercicio, de los ambientes, nos van a sentir mejor, nos van a hacer sentir mejor. Y obviamente en nuestras relaciones interpersonales, no se diga, practiquemos el ejercicio físico. También otro punto, aunque estamos viviendo la pandemia, es importante no pensar de manera catastrófica. Cuando pensamos de manera catastrófica, no queremos ver a nadie, no queremos saber de nadie. Y luego decimos, si yo ya basta con lo que yo vivo, con mis problemas, y pues no voy a cargar con los problemas de los demás. Bueno, sí hay situaciones difíciles, duras, pero busquemos alternativas y nos vamos a dar cuenta que no solamente podemos afrontar nuestras propias situaciones, necesitamos ser pacientes. Y las cosas no se encuentra una solución a la vuelta de la esquina. Necesitamos pensar, pedir ayuda, necesitamos tiempo. Pero si no queremos hacer esto, entonces sí, la forma catastrófica nos va a llevar a aislarnos, nos va a llevar a estar irritables, nos va a llevar a muchas actitudes que tienen que ver con nuestra dimensión humana. Y pues bueno, necesitamos afrontar los problemas. No vivamos el síndrome del avestruz, ¿verdad? Que vemos los problemas y ¡pum!, metemos nuestra cabeza en el hoyo y pensamos que así se van a solucionar o no vamos a sentir ansiedad o no vamos a tener problemas. No, tenemos que enfrentar la vida y tenemos que verla con todas las formas que se nos puedan presentar, difíciles o complicadas. Sí, recuerden que hablar de ellas y platicar de ellas nos va a llevar a una experiencia mucho más madura y equilibrada. Cuando no hablamos de los temas, las cosas, si de por sí las cosas son complejas, cuando no hablamos de las cosas se vuelven complicadas. Es diferente que las cosas sean complejas a que sean complicadas porque no las tratamos, porque no hemos hablado. Pues, querida comunidad, este es el espacio que tuvimos para reflexionar acerca de las raíces humanas de la vida fraterna. Veamos que es importante entonces un estado emocional saludable y sabemos qué podemos potenciar y también hemos dicho de las cosas que tenemos que aprender a manejar. Yo les aseguro que esto va a redituar en unas relaciones cristianas y franciscanas más fortalecidas, sobre todo porque tenemos fundamentos muy importantes en nuestra vida. Pues muchas gracias por todo este tiempo, les agradezco su paciencia, saludos a la familia, seguimos en el marco de las festividades de nuestro Padre San Francisco, el día 3 de octubre celebramos el tránsito y el 4 todos los que formamos parte de los amigos y de la espiritualidad franciscana nos unimos en oración, pidiendo a Dios que pase esta pandemia, pero también que construyamos un mundo mejor a través de nuestras relaciones fraternas.
paz y bien. Dios les bendiga. Hasta luego.